Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar. En este caso, una sesión súper práctica que vamos a hacer sobre emocionarte. Nada, simplemente daros la bienvenida y a modo de comprobación sí que me gustaría que me dejarais por chat que me estáis viendo y escuchando correctamente para que podamos chequear que no tenemos ningún problema técnico y me veis y me escuchéis bien. Nos falta un minutito escaso para dar comienzo a este webinar. Gracias, Sonia. Gracias Mercedes por contestar. Falta, os decía, prácticamente un minutito solo para para dar comienzo a este webinar. Y en este brevísimo lapso de tiempo, dejarme que me presente. Para los que no me conocéis y que os explique un poquito el funcionamiento de esta sesión. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer y nosotros somos una plataforma de formación online que hace más de 8 años que estamos ofreciendo en el sector, es decir, ofreciendo formación online en 2 áreas, en el área de la educación emocional y en el área de la lectoescritura. Desde nuestros inicios decidimos dedicar una parte importantísima de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a compartir de manera gratuita con quien quiera parte de nuestro conocimiento. Somos muy activos en redes, tenemos mucha información publicada en formato blog, tenemos también un canal de YouTube con muchísima información, tenemos un canal de podcast exclusivo sobre alta sensibilidad. Y tenemos este programa de webinars en abierto que hacemos semanalmente. Depende de la semana, depende de la disponibilidad. Tratamos de hacer 1 o 2 webinars a la semana. Últimamente nos está costando un poquito más, pero sí que somos muy constantes en estos espacios, así que sí que os animo que si os gusta podáis entrar en nuestra página encuentrosparacrecer.org y visitar el apartado webinars gratuitos, que ahí encontraréis las sesiones futuras que están planificadas. ¿Cómo funcionan estas sesiones? Estas sesiones tienen una duración de 60 minutos. Voy a tratar de ser muy puntual en el inicio y también en la finalización. Y de estos 60 minutos, la idea es poder compartir con vosotros esta sesión concreta de hoy. Va a ser un poco diferente. Normalmente yo, digamos, estoy soltando un rollo, compartiendo contenido y después dedicamos 15 minutitos a la práctica. La sesión de hoy es una sesión que vamos a tratar de recrear lo que es una sesión de emocionarte, así que vuestra participación va a ser importantísima. ¿Sí? Os voy a pedir, voy a ir guiándoos para que podamos, no lo podemos hacer, no os puedo ver, no me lo podéis contar, pero sí me lo vais a poder escribir. Así que veréis que tenemos una parte de la sesión un poquito más teórica en la que os voy a explicar en qué consiste toda la pedagogía o la metodología de emocionarte y después una parte más práctica en la que vamos a poder experimentarlo. El contenido de esta sesión me parece que lo estamos grabando, sí, lo estamos grabando, así que os voy a compartir a vuestros correos electrónicos tanto la grabación de la sesión como el documento de presentación para que lo tengáis, así que si en algún momento pues sabemos que estas sesiones pues nos tenemos que levantar, tenemos que irnos, etcétera, nos tenemos que retirar antes, no os preocupéis porque tendréis toda la información en vuestros correos. A nivel práctico, a nivel, digamos, de funcionamiento de la sesión, por mi parte esto es todo y pasan un par de minutos de las 6, así que vamos ahora sí a empezar esta sesión que, como os digo,
los que venís por aquí asiduamente, hoy va a ser un poco diferente, ¿sí? Vamos a tratar de experimentar lo que es una sesión de emocionarte. Pero antes de ello vamos a, en primer lugar, darle un poco de contexto, entender por qué la expresión artística como herramienta para el trabajo socioemocional. Después os vamos a explicar qué es o cuál es nuestra propuesta para trabajar el arte a través de las emociones a través del arte. Después os vamos a explicar un poco una herramienta muy concreta que usamos, que son las rutinas de pensamiento, qué son, de dónde vienen y cuál es el objetivo. Y después, sin más dilación, haremos una mini sesión de emocionarte, que espero que vuestra participación activa para que podáis experimentar, aunque de una manera un poco extraña, porque normalmente cuando hacemos sesiones de emocionarte nos vemos las caras, aunque sea virtualmente, pero nos vemos. Vais a poder entender un poquito más qué es exactamente la metodología de emocionarte. Así que vamos allá. ¿Por qué el contexto artístico para el trabajo socioemocional? A mí me gustan mucho estas dos frases. La primera, el arte es una expresión de los sentimientos y las emociones del artista. Yo creo que es una forma de que la emoción se torna, el arte es una forma en la que la emoción se torna objeto, se vuelve física, ¿no? Al final una emoción es un intangible. Esto no quiere decir que no exista y que no quiere decir que no tenga un impacto importantísimo en nuestras vidas, pero no las podemos ver, no las podemos tocar. El arte de alguna manera es un canal, ¿no? Es un canal de expresión emocional en el fondo. El artista deja parte de sus emociones y sus sentimientos y esa emocionalidad que transmite el artista cuando pinta, cuando crea una escultura, cuando hace una fotografía, cuando compone una pieza musical, esa emocionalidad, esa enorme carga emocional que hay allí, traspasa el propio artista y nos llega a nosotros, también espectadores. Por tanto, hay una conexión muy directa entre arte y emociones y yo diría que además se genera cuando estamos trabajando a través del arte, se genera un contexto en el que hay pocas barreras, yo diría, ¿no? Se bajan mucho, he hecho muchas sesiones de emocionarte y una de las cosas que me ha sorprendido y que me sigue sorprendiendo más después de muchos años, de mucho tiempo ya de hacer este tipo de sesiones, es la cantidad el acceso directo que tengo a pensamientos, a sensaciones, que llego de manera muy directa a través del arte que probablemente desde el consciente no llegaría a ellos, ¿no? Y esa capacidad tan increíblemente directa de autoconocimiento. Yo diría que el arte es una grandísima invitación al autoconocimiento. Y esto ocurre porque es emoción, ¿no? Porque al final el arte es emoción tornada, objeto, vuelta, materializada, ¿no? Y esto es bastante interesante. Otra de las cosas, a veces nosotros sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, pero hemos usado dentro de lo que son nuestros mundos de trabajo emocional, históricamente hemos usado muchísimo los cuentos. Los cuentos nos parecen una herramienta fantástica también para la gestión emocional. Y una de las cosas que nos ocurre con los cuentos es que nos ayuda mucho a la reflexión, nos lleva mucho al pensar, pero no nos lleva tanto al sentir, ¿no? El arte nos genera directamente no hay tanta barrera, ¿no? O sea, hay una diferencia entre cuando estoy trabajando toda la parte emocional a través del arte, hay toda esta parte de conexión directa y de muchas menos barreras de las que pueda tener cuando intento acceder a mi vida interior, a mi autoconocimiento simplemente a través de la palabra o a través de la palabra oral o a través de la palabra escrita, como puede ser un cuento. Vamos a tratar de entenderlo un poquito más. El arte, por tanto, tiene un enorme poder. ¿Para qué?
para evocar emociones, emociones que hemos vivido, emociones que hemos sentido. No sé si os ha pasado alguna vez estar en algún museo y estar contemplando un cuadro o una escultura y sentir, ¿no? Tener un impacto emocional, una evocación de una determinada emoción. De hecho, esto no sé si os ocurre, pero a veces nos pasa mucho, ¿no? Vamos a un museo, nos pasamos mucho un tiempo mirando, observando, etcétera, y salimos agotados, ¿no? Salimos agotados, entre otras cosas, porque es una montaña emocional en el fondo. El arte es una propuesta o es un contexto en el que evocamos, ¿no? De manera natural esta emoción. El arte nos propone también un espacio de reflexión. Nos propone, podemos acceder a esos pensamientos, a estos insights que tenemos dentro, yo diría sin barreras, ¿no? Prácticamente se abren como ventanas cuando tocamos, digamos, las teclas, pero a través del arte parece que nos ayuda, el arte nos ayuda a reflexionar. Y por último, no solo la mera contemplación artística, sino también el hecho artístico, el hecho de usar mis manos, el hecho de usar mi cuerpo para crear, me ayuda a transitar esta emoción, ¿no? Las emociones, el verbo, la palabra emoción proviene etimológicamente hablando de la palabra emovere, ¿no? Movimiento. La emoción se siente, se expresa en nuestro cuerpo a través de nuestras manos y por tanto sabemos que determinadas actividades artísticas, o llamémosle artísticas, pero no me refiero a tener que pintar un cuadro perfecto, me refiero a usar materiales para crear lo que sea, ¿no? Esta actividad de creación me ayuda en el tránsito, ¿no? Ya sea en el tránsito y por tanto evoco, reflexiono y transito esta emoción y con esto tengo un contexto interesantísimo básicamente para trabajar todas las áreas de autoconocimiento. Y esta es un poco la propuesta que hace un tiempo preparamos y aplicamos y sobre todo enseñamos, que es de trabajo de las emociones a través del arte. Hemos preparado o hemos creado una metodología que os explicaré a continuación, que busca usar este contexto para evocar, para reflexionar y para transitar nuestras emociones usando el arte como marco conceptual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo funciona o cuál es la estructura de esta metodología que hemos creado de Emocionarte? Esta metodología tiene 3 pasos. El primer paso es el paso de la observación, ¿sí? Y este es un paso que ahora cuando os lo presente y cuando lo practiquemos, y cuando os lo presente diréis qué tontería y cuando lo practiquemos veréis que no es tan tontería, ¿sí? La observación es importantísima para que yo pueda sentir esta emoción del artista, para que yo pueda evocar, para que esta obra me llame, para que esta obra me despierte, me abra ventanitas, necesito parar y necesito mirar. Y estamos poco acostumbrados a observar, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pasar rápido por las cosas, ¿no? A ir corriendo y a pasar rápido. El autoconocimiento es una mirada, es aprender a mirar en el fondo. El autoconocimiento es aprender a mirar hacia adentro, pero antes de mirar hacia adentro tengo que aprender a mirar, tengo que darme tiempo para pausa para mirar. La observación guiada busca esto, busca darte una pausa y busca darte una guía, unos pasos en los que vayamos fijando nuestra atención. He hecho varias veces la prueba de presentar un cuadro y pedir a la gente que me diga qué ve, salen una serie de ítems, y luego presentar otro día, presentar con otro grupo, presentar el mismo cuadro y hacer una observación guiada en la que vamos a ir guiando la atención a distintas áreas, ¿no? Y la cantidad de reflexiones, la cantidad de observaciones, de detalles que uno capta cuando le van guiando es
claramente superior. Es importantísimo hacer este paso de la observación antes de entrar a la reflexión y antes de entrar al tránsito, porque este paso de la observación me prepara para lo que vendrá después. Por tanto, primero observo una observación que la persona que está conduciendo, que está facilitando la sesión de Emocionarte va a irte preguntando. Una vez hemos hecho esta observación, sin ánimo simplemente de fijarnos, vamos a pasar al paso número 2, que es un paso importantísimo, que es el de la toma de conciencia. Es el paso de la reflexión. Y para hacer este paso de la reflexión vamos a usar un material que se llama las rutinas de pensamiento a través del arte, que están, ya os explicaré un poquito más, que están desarrolladas por el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard y son una serie, básicamente son una serie de preguntas que intentan llegar a una reflexión más profunda, interrogarnos, hacernos pensar un poquito más sobre aquello que estamos viendo, ¿no? Primero simplemente miro, la segunda parte me pregunto y en este segundo paso es donde salen muchísimos pensamientos, salen muchísimas reflexiones. El guía que está facilitando la sesión de Emocionarte nos ayudará a ponerlos en contexto, nos ayudará a darle una visión global de todas estas reflexiones. Y una vez tengamos bien clara esta emoción, una vez hemos pensado sobre ella, es el momento de dejarla pasar, es el momento de transitarla. Y aquí viene el paso número 3, en las que os proponemos una serie de actividades manuales, algunas muy simples, otras más complejas, con el objetivo de sentir esta emoción, de dejar pasar esta emoción y de acabar de transitarla. Hoy vamos a poder experimentar cada uno de estos pasos, quizá ahora explicado así queda un poco abstracto, digamos, pero 3 pasos que nos llevarán sobre todo a una reflexión profunda, a un autoconocimiento. Todos estos pasos buscan adentrarnos, a entrenar esta mirada hacia adentro. Y este contexto artístico nos genera, como os decía, un contexto en el que parece que las barreras bajan y es mucho más fácil acceder a toda esta información. Vamos ahora sí al paso número 1, que es lo que esta observación guiada. Nosotros la trabajamos en estos pasos. Primero vamos a preguntarnos, a observar sobre la paleta cromática, qué colores vemos en esta obra. Después, una vez hemos hablado de los colores, qué formas vemos, qué personajes hay, cuáles son los importantes, hay personajes principales, no hay personajes principales, cómo se interrelacionan entre ellos, etc. ¿Cuál es la situación de estos personajes? ¿Dónde están? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Hay una situación? ¿No la hay? ¿La identificamos? ¿No la identificamos? Y por último, ¿dónde está el peso de la información? ¿Dónde se va tu mirada? Cuando miras este cuadro, cuando miras esta obra de arte, ¿dónde te quedas? ¿Qué es lo que te llama la atención? Por tanto, colores, formas, personajes, situaciones y por último, el peso de la información. Es una observación guiada muy simple, pero que salen muchísimas cosas y sobre todo que me permite pasar, digamos, introducirme en esta obra de arte para empezar a trabajar sobre ella. Dentro de lo que sería una sesión de Emocionarte, el paso de observación es un paso relativamente rápido. Vamos a trabajar bastante rápido en este paso. Vamos a trabajar... Si estuviéramos trabajando una sesión de 60 minutos, la observación serían entre 10 y 15 minutos, sería el tiempo que dedicaríamos a la observación. Una vez hemos observado, es el momento de reflexionar. Y aquí vamos a usar, como os decía, las rutinas de pensamiento a través del arte. Las rutinas de pensamiento a través del arte son un material desarrollado por el Proyecto Cero de la Universidad de Harvard y son 13 rutinas de pensamiento que usan el arte como contexto de reflexión. Cada una de ellas es diferente, y hoy vamos a practicar una de ellas. Están todas basadas en las preguntas. En realidad, las rutinas de pensamiento para mí podríamos resumirlo como el arte de hacerse preguntas, ¿no?
yo creo que no hay nada que invite más a la reflexión que una pregunta, ¿no? En realidad, un pensamiento, una idea, nace de una pregunta que me hago yo, una pregunta que me hace alguien, ¿no? Pero hay algo, hay algo, alguna tensión, hay algo que quiero solucionar, hay algo que quiero descubrir, ¿no? Y las rutinas de pensamiento usan estas preguntas mucho más allá, simples si queréis, pero nos descolocan un poco, ¿no? Hoy veréis una de ellas, veréis que no son tan simples, no es tan, ¿qué ves aquí? No es este tipo de preguntas, sino son preguntas que van un poquito más allá y lo que buscan es generar un contexto de reflexión profunda y un contexto también de autoconocimiento importante. Nosotros, por tanto, dentro de lo que es una sesión de Emocionarte, el segundo paso usamos este espacio de la reflexión que a nivel de tiempos pues deberíamos dedicarle pues unos 20-25 minutos a la reflexión. A veces aquí pasan muchas cosas, salen muchísimas cosas. El guía también tiene que centrar toda la reflexión y relacionarla con el tema del que estamos trabajando, ¿no? Cada una de las sesiones trabajaría sobre, idealmente debería trabajar sobre una emoción y por tanto es el facilitador de esta sesión el que va a tener que ir conduciendo todo el diálogo, todo aquello que ocurre y relacionándolo con esta emoción que estamos trabajando. Ahora lo veremos en acción, espero. El tercer paso es el tránsito y por tanto aquí sí que usaremos nuestras manos, nuestro movimiento para crear con el objetivo no de crear, no de pintar el cuadro más bonito o de hacer tejer la no sé qué más bonita, ¿eh? No es un tema, digamos, estético, sino que lo que aquí buscamos es el tránsito. Veréis que hoy vamos a hacer una actividad de tránsito súper simple, muy poderosa desde mi punto de vista, pero muy, muy simple. Y lo que buscamos en estas actividades de tránsito es esto, es soltar esta emoción, es pasar esta emoción, es que esta emoción pase por nuestras manos y por nuestro cuerpo, transite por nuestras manos y nuestro cuerpo. Pensar que, como os decía, el arte hace que tengamos las barreras muy bajas y aquí van a salir muchas cosas y las sesiones de Emocionarte son de grandísima carga emocional y por tanto necesitaremos soltar toda esta carga. Hay actividades de diferente tipo, actividades de pintura, actividades para hacer collage, actividades para hacer con barro, etc. Nosotros tenemos en el curso de Emocionarte tenéis una cantidad importantísima de actividades de tránsito, como os decía, de muy simples a más complejas, pero todas con el objetivo, más que de la creación en sí misma, del tránsito de esta emoción a través de mis manos. Dicho todo esto, ¿qué os parece si lo probamos? ¿Sí? ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? ¿Sí? Espero que sí, porque voy a necesitar vuestra colaboración, si no esto no va a salir bien, ¿eh? Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo os voy a ir guiando, vamos a intentarlo, ya os decía que no es lo ideal, pero tenemos una forma de comunicación que es el chat, así que yo estaré atenta a este chat, ¿vale? Y os voy a ir guiando, simulando lo que sería, de manera muy reducida, pero lo que sería una sesión de Emocionarte. Vamos a trabajar una emoción y la emoción que vamos a trabajar es el miedo. ¿Sí? Me parece una emoción que todos un poco necesitamos trabajar muy, muy presente en nuestra vida, en nuestra sociedad post-pandémica o pandémica, ya no sé si esto es post o aún estamos en ello, y que nos ha afectado yo creo a todos y que necesitamos conectar con ella para entenderla bien, para poder transitarla. Así que os propongo que hoy trabajemos sobre el miedo. ¿Sí? Os voy a ir haciendo preguntas y me gustaría que me fuerais contestando a través del chat. ¿Sí? Yo voy a ir tratando de resumir lo que vais diciendo y ya sé que a veces el chat se solapa, pero vamos a intentarlo. ¿De acuerdo? Vamos allá. Venga.
Vamos a trabajar con archiconocido este cuadro, El grito de Edvard Munch, ¿sí? Y me gustaría que, ya sé que seguramente la mayoría lo conocéis, pero vamos a trabajarlo un poquito más, vamos a trabajar un poquito la observación. Me gustaría que me dijerais qué colores veis. ¿Vale? Azules, naranjas. Naranja, gris, azul, gris. ¿Son colores tristes? Amarillo, negro, café, naranja, gris, violeta. Vemos unos violetas también por aquí, ¿eh? Algunos colores. Hay que ser específicos en los colores, ¿vale? Marrones, colores apagados, marrones. ¿Vale? A ver, resumimos. Vemos blancos, yo también veo blanco, muy bien. Negro, marrón, naranja, azul, blanco, color beige, color café. Diferentes tonalidades de marrones, hay intensidades y también hay intensidades del azul, ¿no? Vemos azul, no es lo mismo este azul de aquí que este azul de aquí, ¿no? Colores sucios. Sucios. Vemos blancos, vemos amarillos, vemos naranjas, vemos marrones, vemos distintas tonalidades del marrón, marrón más oscuro, marrón más café, más beige. Vemos negro, mucho negro por aquí, ¿sí? ¿Vale? Los tenemos todos, me parece, más o menos. ¿Qué formas veis? Curvas. Sí. Ondas. Sí. Rectas. Sí. Óvalos. Líneas. Vemos, por tanto, vemos una parte ondulada y una parte muy recta, ¿no? Aquí hay un contraste, ¿no? Vemos movimiento, ondulación, con unas líneas rectas que parecen perfectas, ¿no? Rectas perfectas y por otro lado curvas también que dan un poco esa sensación de movimiento, ¿no? Nos dan como de vértigo, podríamos decir, ¿no? Vale. También vemos una forma ovalada aquí, muy, muy importante, y formas alargadas también por aquí, ¿vale? ¿Qué personajes vemos? Vemos dos personajes. Tres personas, correcto, vemos tres. Vemos una persona camina, una persona asustada y dos más. Una pareja, parecen una pareja. Venga. ¿Cómo está esta pareja? El hombre está claro que está asustado, está gritando, nos lo dice el cuadro, el nombre, ¿sí? Las dos personas nos parece que van rápido, van tranquilos. ¿Cómo van estas personas? ¿Están hablando? ¿Dialogan? ¿Vale? Parecen ir paseando, correcto. Parece que van tranquilos, totalmente de acuerdo, y que van lentos, ¿sí? Nos contrasta otra vez un poco, ¿no? Aquí hay un movimiento, ¿no? Curvas, movimiento, muy asustado, y aquí parece líneas rectas, tranquilidad. No parece que estas dos personas vayan corriendo, sino que están tranquilos, ¿sí? Otro contraste. Aquí hay uno, formas, aquí hay otro de personajes. ¿Sí? ¿Algo más? Vale. ¿Qué situación? ¿Dónde está esta situación? ¿Dónde están todos estos personajes? ¿Qué pensáis?
un lago, ¿vale? Un puente, un muelle, otro puente. Hay mar, hay agua. Si no sabemos si es el mar, es un lago, pero hay agua. Es de día, es de noche, se está haciendo de noche, se está haciendo de día. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Está anocheciendo? Parece la tarde, no parece la mañana, ¿no? Parece el atardecer. Por tanto, hay un puente. El puente también es algo bastante simbólico, ¿no? El puente une dos puntos, ¿no? Une dos puntos. Un punto que está aquí y otro punto que está aquí, ¿no? Y este puente, que además está en el atardecer y que vemos agua, ¿no? Parece que hay agua, un lago, etc. ¿Sí? ¿Dónde se os va la atención? ¿Dónde se os va la atención? Al cielo. A mí también. Al hombre. A la persona, al cielo. A la cara, al cielo y a la cara. Cuando decís el cielo, ser más específicos. ¿Dónde es el cielo? ¿Es aquí? ¿Es al contraste? ¿Dónde es? Está aquí. A la persona, a la cara. A la zona de color naranja. ¿Vale? ¿Vale? Pues hemos ido entrando, ya hemos visto bastantes cosas que podemos empezar a relacionar con nuestra emoción. Hemos hablado de contrastes, curvas, rectas, ¿sí? Colores contrastados, cálidos, fríos, un puente que va de un lado a otro, contraste de nuevo entre esta persona que está aquí desesperada y estas dos personas que parece que van tranquilamente paseando. Por tanto, es un cuadro de enormes contrastes a nivel formal, a nivel gráfico. ¿Sí? Primera observación hecha, muy simple, pero que ya empezamos a sacar. Ahora me pongo ahora ya no estoy facilitando, ahora estoy hablando con vosotros. Empezamos a ver en esta observación mucha información ya. El buen facilitador ya tiene que empezar a sacar información. El miedo es contraste. El miedo, ¿cómo podemos relacionar esta información con la emoción en la que estamos trabajando? ¿Sí? Luego lo veréis. Vale, avancemos un poquito más. Me gustaría, yo os he anotado mi propia observación, colores amarillo, naranja, azul, azul oscuro, negro, blanco, gris, marrón, formas onduladas, rectas, ovaladas, alargadas, personaje principal y dos personas, situación un puente al atardecer, contraste, la atención a mí se me va el contraste del cielo y el mar, el contraste entre aquí, este punto de aquí, entre colores cálidos y colores fríos. Vamos a pasar al segundo punto, que es la reflexión. Y vamos a hacer una rutina de pensamiento que se llama puntos de la brújula. E de entusiasmo, O de obstáculo, N de necesidad y S de sugerencia. ¿Sí? La primera pregunta es, ¿qué te entusiasma de este cuadro? Los colores, el cielo, las ondas, el cielo. Por tanto, mirad qué me estáis diciendo. La atención se nos iba aquí, pero lo que nos gusta es esto. Dentro de toda situación difícil, dentro de todo el miedo que yo pueda tener, siempre puedo levantar la vista y ver el color del atardecer y ver este color del cielo.
No es un cuadro que aunque represente el miedo, aunque haya mucho miedo, aunque hay presente una carga de miedo, hay mucha esperanza. Y tenemos que entender que todas las situaciones las podemos mirar siempre con este doble rasero. Siempre hay este contraste. Este es un cuadro lleno de contrastes, porque en el fondo el miedo también tiene ese otro lado, ¿no? Siempre podemos mirar hacia el cielo. Y lo que más nos gusta es este cielo, ¿no? Y estas personas. Porque si quitáramos a este señor aquí, esto nos parecería todo tranquilidad, ¿no? Por tanto, este cielo como símbolo de la esperanza en el fondo, de que las situaciones de la transitoriedad en el fondo del miedo. El miedo es una emoción que pasa, ¿no? Y que después da lugar, o si conseguimos superarla, podremos llegar hacia este punto, ¿no? Vale, la segunda pregunta es, ¿cuál es el mayor obstáculo? ¿Qué es aquello que no nos cuadra de este cuadro? Aquello que nos genera como rechazo, digámoslo así. El miedo, persona del miedo, el grito, el susto, el hombre, el miedo, el contraste entre los que van detrás, el color oscuro, la indiferencia de los demás, el puente. A veces este miedo, que nosotros tenemos un miedo atroz, pero los demás no nos entienden nuestro propio miedo, ¿no? El miedo es bastante, es una emoción difícil de compartir, ¿no? Es una emoción, así como hay emociones como puede ser la felicidad, que son expansivas, ¿no? Yo estoy contento y quiero traspasar esta emoción a los demás, quiero compartir esta emoción, incluso físicamente estoy expansivo. El miedo es una emoción que te hace sentir solo. Este personaje está muy solo, los demás están tan tranquilos y él está muy asustado, ¿no? Está muy solo, ¿sí? Está incluso lejos, físicamente hay una distancia, ¿no? Que representa también este puente probablemente. Vale, la tercera pregunta es, ¿qué necesito saber? ¿Qué me gustaría saber? ¿Por qué grita? ¿Qué está viendo esta persona? ¿Por qué esta persona tiene miedo y estos no? ¿No os preguntáis esto? ¿Por qué este señor tiene un miedo horrible y estos van andando tan tranquilos? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha visto esta persona? ¿Sí? ¿Qué parece? ¿Qué pensáis que ha visto? Y esto nos vamos al último punto, sugerencia. ¿Qué pensáis que ha visto? Lanzarme la hipótesis, venga. ¿Ha visto la muerte? ¿Alguien ha saltado el puente? Podría ser. ¿Hay peligro? ¿Hay un accidente? ¿Otra vez alguien se ha muerto? El miedo a la muerte, el miedo a sufrir un accidente. ¿Ha visto a alguien? ¿Ha visto a alguien? ¿Sí? ¿Alguien? El espectador. ¿Y si somos nosotros que le asustamos? Nos mira directo, ¿eh? A lo mejor le asustamos nosotros. La mirada del otro. Algo no le ha salido bien, se le ha caído algo.
¿Qué más? Por tanto, este miedo, que puede ser el miedo a la muerte, el miedo a sufrir, el miedo a que otras personas hagan o digan algo y nos hagan sufrir, el miedo a la mirada del otro, miedo al otro, ¿sí? El miedo a que algo se nos ha caído, algo no ha salido bien, he hecho algo que no debería haber hecho y esto me da miedo. Por tanto, podemos decir que miedos hay muchos tipos y los miedos son personales, son de cada uno de nosotros. Este tiene mucho miedo, los demás parece que no tienen ningún miedo. Y los miedos nos aíslan también. Estás solo aquí. Estos van dos, no es baladí, aquí van dos y este va solo. Por tanto, el miedo que me aísla y me deja encerrado en una espiral de movimiento, ¿no? Esa sensación que el miedo me da vértigo, ¿no? Yo creo que estas líneas curvas, que es esa sensación de ostras, que hasta te quieres coger, ¿no? Sin embargo, estos dos personajes, ¿cómo son? Son rectos, están bien rectos. Y el que tiene miedo está como en movimiento, en vértigo. Por tanto, ya mucha información que vamos procesando de todas estas cosas que han ido saliendo en este punto de la reflexión. Os he hecho un pequeño resumen de lo que a mí me sugería: entusiasmo, la expresividad del personaje; el obstáculo, me causa confusión el contraste entre el cielo y el mar, este contraste cromático; la necesidad, me gustaría saber qué ve el personaje; y sugerencia, me sugiere que está viendo algo que le aterra, que quizás somos nosotros quienes le demos miedo, los espectadores, el miedo a la mirada externa. Puede ser que el miedo somos nosotros, el miedo a la aprobación, ¿no? La necesidad de aprobación nos genera una causa, nos supone una causa o nos carga una mochila muy pesada de llevar, ¿no? Esta aprobación de los demás. Por tanto, algunos conceptos que han salido, y añado algunos más: el miedo hace que todo se mueva, el miedo nos da vértigo, el miedo es contraste, ¿sí? El miedo nos paraliza, el miedo a la mirada externa, podríamos decir que hay muchos tipos de miedo, el miedo es personal, el miedo nos aísla, el miedo no se comparte de la misma manera que podemos compartir otras emociones. Y algunos otros conceptos que han salido hoy, estas ideas de hemos hablado mucho de contraste, ¿no? y de que delante de una situación pues siempre hay este atardecer que es donde nosotros queríamos ir. ¿Sí? Con esto hemos hecho observación muy rápida, porque pensad, haceros cargo que esto es bastante complicado hacerlo así, pero gracias por la participación. Hemos hecho observación y hemos hecho reflexión, y nos quedaría el punto número 3, que es el tránsito. Yo os propongo que hagáis un ejercicio que además es muy fácil de hacer y lo podéis hacer aquí conmigo, que es el garabato interior. Me gustaría que buscarais un lápiz y un papel, ¿sí? Y cerrarais los ojos y yo voy a contar a 3, ¿sí? Y en estos 3 segundos que voy a decir, vosotros tenéis que hacer un garabato sin mirar lo que hacéis, dejarlo que fluya, lo que os salga. ¿Sí? ¿Preparados? Pues vamos allá. 1, 2 y 3. Ya podéis abrir los ojos y ahora observar vuestro garabato. Me gustaría que, si tenéis colores cerca o con vuestro propio lápiz, que tratéis de darle un sentido a este garabato, transformarlo en algo que para vosotros tenga sentido. ¿Lo tenéis? Pues ahora tratar de interpretar esto que habéis creado, y para daros un ejemplo os voy a enseñar mi garabato. Este era mi garabato y yo he dibujado un tornado.
¿Qué sentido le doy al tornado? Pues el miedo cuando llega lo barre todo, ¿sí? Lo barre todo como un tornado y solo afecta a aquella persona que tiene el miedo y por tanto es importante entender que siempre, siempre, siempre está el cielo del atardecer, que aunque no hay que dejarse llevar por esta espiral del miedo, ¿no? Uno empieza aquí y luego parece que no puede salir de este tornado, ¿no? Parece que uno cae en el tornado y luego todo, cada vez le dan miedo más cosas y más cosas, ¿no? El miedo tiene una enorme voracidad. No me podéis enseñar vuestros garabatos, ¿sí? Pero espero que hayáis podido hacerlos y hayáis podido sacar o tener una pequeña muestra de lo que es una sesión de emocionarte. Muy, muy, muy pequeñita porque esto normalmente se hace en vivo y en directo, etcétera, pero por lo menos habéis podido ver cuáles son los 3 pasos y un poco cómo funcionaría una dinámica de este estilo. Por mi parte, esto es todo. Yo simplemente os explico brevísimamente, antes de que si queréis entremos en la parte de dudas y preguntas. Os explico en qué consiste el curso Emocionarte. Este es un curso que os ayudará a tener información para practicar sesiones de Emocionarte. Y tenemos 3 sesiones en las que vosotros con el grupo podréis facilitar, tenéis unas sesiones en las que yo os ayudo, pero sobre todo tendréis un contexto en el que podéis practicar esto que he hecho yo aquí y podréis ponerlo en práctica con compañeros, etcétera, para poder luego tener más herramientas para hacerlo, ya sea con niños o adultos. El curso Emocionarte es un curso con material y con un contexto para que aprendáis a facilitar sesiones de Emocionarte siguiendo estos pasos que hemos visto hoy. Empezamos el lunes 18 y hasta el domingo tenéis el 10% como veis aquí aplicado, así que si alguien se anima os espero. Tenéis también ya la fecha webinars para que podáis saber si os cuadra o no os cuadra, ¿sí? En cualquier caso, muchísimas gracias por venir y muchísimas, muchísimas gracias por vuestra participación activísima hoy, que sin vosotros esto no hubiera sido posible. Si os parece bien, tenemos 10 minutitos para dudas, preguntas a vuestra disposición. Gracias a vosotros. Os dejo algún enlace por aquí, por si queréis. A ver, os dejo varias cosas. Os dejo, si os parece. Os dejo... A ver, darme un segundito. Vale, ahí voy. Vale, tenemos, os dejo el enlace del curso por si queréis echarle un vistazo, ¿vale? Es este de aquí. Ahí vamos. Aquí. Os dejo el enlace aquí. Y luego, si queréis, tenemos, podéis ir al blog y si buscáis por educación emocional, filtramos aquí por educación emocional, vais a tener bastantes materiales de actividades, de obras de arte que podéis usar, etcétera, ¿no? Desde actividades artísticas, 20 obras de arte para trabajar 20 emociones, que os pueden también ayudar a tener material por si queréis trabajar desde este... Y aquí también os explicamos un poco qué son las rutinas de pensamiento. Ahí os lo dejo por aquí. ¿Qué más os puedo dejar? Y algunas actividades artísticas. A ver, ahí. Estáis viendo los enlaces, ¿verdad? Gracias. Pues a vuestra disposición, dudas, preguntas. ¿No?
Pues vamos a dejar ahora sí la sesión. Muchísimas gracias por venir y si alguien se anima, os veo en el curso. Un abrazo. Hasta pronto.